Líderes. Entrevistaremos a César Pelli, argentino de grande destaque mundial. Vamos saber como ele construiu uma vida dedicada à arquitetura. Entré a la arquitectura sin tener idea bien de lo que era. O homem que desenhou o horizonte de grandes cidades do mundo, com arranha-céus em Tóquio, Kuala Lumpur, Madrid e Buenos Aires. O que pensa e qual é a história de vida dessa mente brilhante? Aprendí cómo hacer ese esfuerzo extra para ir más allá. Y fue importantíssimo em minha vida. Humildade, trabalho e talento. Os segredos de César Pelli, homem que revolucionou a arquitetura mundial. Aqui no Líderes, apresentado por Cecília Lucia Puig. Es uno de los pocos hombres que ha modificado el horizonte de las grandes ciudades en el mundo. Y nació en Tucumán. ¿Su familia era de Tucumán? Sí, toda mi familia es tucumana, sí. ¿Qué hacía su padre? Mi padre, cuando yo nací, trabajaba en la municipalidad. Pero cuando hubo un cambio de partido, y lo echaron como echaron casi la mitad de los empleados. Y desde entonces se dedicó a inventar industrias. Empezó a hacer tintas y gomas de pegar, se llamaban tinta Pelli, gomas, pega todo Pelli. Pero a él lo que le encantaba era trabajar en madera y en arcilla. Hizo una serie de esculturas y muebles fantásticos. No pretendía ser artista, lo hacía porque le encantaba, ahí estaba su amor. ¿Y su mamá de qué trabajaba? Mi mamá era educadora. Ella enseñaba en un colegio para señoritas de la Universidad de Tucumán, se llama todavía la Escuela Sarmiento. Y se jubiló joven, ¿no? Y se mudó a Córdoba y allí comenzó un instituto, el Instituto Córdoba, que hoy va desde Jardín de Infantes hasta la universidad. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo 2 hermanos. Uno, el que me sigue, Víctor, 5 años menor que yo, arquitecto en Resistencia, él trabaja en vivienda social. Y el tercero, Carlos, que vivía aquí en Buenos Aires, 10 años menor que yo. Él se dedica a comunicaciones institucionales. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en Tucumán? Muchísimo, sobre todo mi abuelita. yo era el primer nieto y me mimaba en forma. Mi abuelita había nacido en Londres de Catamarca. No era londinense, era londrina. Y debe haber tenido como un buen porcentaje de sangre india, porque todos los de Londres estaban muy mezclados. Y era una mujer maravillosa, puro corazón. Y de mi madre me guiaba, mi madre era muy estricta, pero también con mucho cariño, mucho cariño. Había mucho cariño en mi casa. ¿Cuál es el momento de su vida en el que decide ser arquitecto? Cuando hacía casi un año que estaba en la escuela de arquitectura. Entré a la arquitectura sin tener idea bien de lo que era. Me interesaba por lo que había que estudiar ahí. Mi madre, como pedagoga muy avanzada en esa época, me puso en la escuela 2 años menor que mis compañeros. Así que yo siempre fui 2 años menor que todos mis compañeros. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo tenía que elegir una carrera, tenía 16 años. Una locura, pero en fin. Entonces me encantaba todo lo que enseñaban ahí y decidí, bueno, puedo perder un año en eso, va a ser divertido. Me metí y no estaba seguro porque hacía muy bien todo lo que pedía la universidad. Dibujaba muy bien, dibujaba los órdenes clásicos, diseñábamos palacios y
tumbas y qué sé yo. Pero yo digo, ¿para qué me sirve esto en Tucumán cuando me reciba? Pero a fines del primer año vinieron 2 arquitectos jóvenes a Tucumán, de Buenos Aires, Eduardo Sacristi, Horacio Camines, y después muy pronto otro, Jorge Vivanco, también de Buenos Aires. Y transformaron la Facultad de Arquitectura. Se convirtió en la Facultad de Arquitectura más avanzada de todas las Américas. Quizás la única otra Facultad de Arquitectura en el mundo que estaba tan de avanzada era la Facultad de Arquitectura de Harvard con Walter Gropius. Así que fue una educación extraordinaria que me dio mucho ímpetu, me hizo sentir que la arquitectura podía tener un contenido social muy importante y que además podía llegar a ser un arte. Así que esa combinación para mí me pareció maravillosa, una cosa que uno puede dedicar toda la vida, y lo sigo sintiendo, puedo dedicarle toda la vida. En el año 52, usted gana una beca para estudiar en los Estados Unidos que representa una gran oportunidad en su carrera. ¿Cómo la gana? Me dijeron que había un señor en Tucumán que tenía esas solicitudes de beca. Fui a verlo, me dio una, la llené, la envié, me olvidé de eso, y como al año me aparece un sobre con un boleto para ir a Estados Unidos, sin ninguna explicación. ¿Esa posibilidad de estudio era para estudiar dónde? ¿En qué universidad? Eso era para volar a Chicago, pero no tenía idea para qué, ni cómo, y qué es esto. Al día siguiente me llegó una carta del Instituto de International Education que me daba la beca, es que me habían dado una beca en la Universidad de Illinois, y me daban un estipendio de $95 del Departamento de Estado, $5 por mes, y me daban el pasaje gratis en Braniff. ¿Cómo era su vida personal en esos años? ¿Ya estaba de novio? ¿Se había casado? Estaba casado, entonces esto me pagaba a mí, pero en esa época el dólar era altísimo en relación al peso. ¿Cómo hacemos para que venga mi señora? Lo que hicimos fue vender todos los regalos de casamiento. Y con ese dinero que no nos alcanzaba, fuimos a la ruleta y lo puse todo en una línea y lo perdimos. Entonces me fui solo yo a Estados Unidos. Mi señora, por suerte, se puso en contacto con una tía que vivía en México, que le prestó el dinero, le pagó, y ella apareció 2 semanas después. Pero a la semana de estar ahí, descubrimos que ella estaba embarazada, sin dinero, sin nada. La primera construcción que hizo en su vida? Diseñé una casa para mis futuros suegros. Ellos vivían en Tucumán, pero le hice una casa de vacaciones en Campo Quijano, en Salta. Campo Quijano es una pequeña ciudad que está sobre la Quebrada del Toro, donde comienza a subir el tren de las nubes. ¿Todavía se encuentra en pie esa casa de Campo Quijano? Sí, pero la han ampliado, la han cambiado, así que no, era muy simple, muy barata, pero muy bien, salió muy bien proporcionada, hermosa. Y así que yo muy contento. Ahora ya ha perdido las proporciones, desgraciadamente. La he visto un par de veces. Uno de sus primeros trabajos fue con un arquitecto muy destacado, Aaron Saarinen. ¿Cómo es que dio con él? A través de la universidad, mi profesor, un señor Ambrose Richardson, había sido socio del estudio de Skidmore, Owings & Merrill en Chicago. Fue un estudio muy importante antes de la guerra, fue el primero en crear una organización, llamemos moderna, de avanzada, que ahora todos los estudios de arquitectura han copiado. Así que tuvo mucho éxito, fue el estudio más grande que había en el mundo de arquitectura en esa época quizás, y él tenía un amigo también de ahí, que se había ido a trabajar con Eero Saarinen, se hizo socio de Eero Saarinen, John Dinkelo. Y John Dinkelo le escribió, como siempre, unas cartas así de largas, diciéndoles si Richardson le podía recomendar un estudiante para el estudio. Y Richardson me recomendó a mí, entonces me escribió una carta de una línea. Richardson dice que usted puede venir a trabajar con nosotros, le podemos pagar $2.50 por hora, ¿le interesa? Entonces yo mandé una carta igual de larga, diciendo, sí, me interesa.
¿Qué fue lo que aprendió de ese primer mentor que le pagaba $2.50 la hora? Lo que aprendí con él es lo que lleva de empeño y de organización para hacer gran arquitectura, que es diferente que el esfuerzo que hace falta para hacer simplemente arquitectura decente. Así que ahí con él aprendí cómo hacer ese esfuerzo extra para ir más allá. Y fue importantísimo en mi vida. En el año 77, usted tiene un punto muy importante en su carrera, que es cuando lo eligen decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas a nivel mundial. ¿Cómo surge esta oportunidad y por qué cree que lo eligieron? Eero Saarinen tenía su estudio en Bloomfield Hills, Michigan, al norte de Detroit, porque ahí estaba su padre, ahí estaba la Academia de Cranbrook que había diseñado su padre, Eliel, que fue un gran arquitecto finlandés. Pero decidieron él y su señora, Eero y su señora, mudarse cerca de Nueva York y eligieron New Haven. Y se construyó un edificio ahí para mudar el estudio, pero justo como una semana antes de mudarnos, Eero Saarinen murió. Nosotros, igual como 30 personas del estudio, nos mudamos, y eso está al lado de Yale. Y me invitó el arquitecto Paul Rudolph, que era el decano en esa época, a enseñar, a dar unas clases allí. Y parece que caí muy bien, porque poco después de esto me mudé a Los Ángeles, pero me seguían invitando desde Los Ángeles que vaya a enseñar a Yale. Y en cierto momento además me eligieron para que diseñe un edificio para la Facultad de Música de Yale, que no se construyó, pero tenía una relación ya con el rector. Y así que el decano de la facultad en esa época había habido todos los disturbios de los años 60 y 70 que quemaron el edificio y qué sé yo. El decano, que era muy capaz, pero era ingeniero, no era arquitecto, sentía que ya era el momento de que traigan un buen arquitecto. Y él había quedado muy impresionado conmigo por eso, que había enseñado hace tanto antes. Y él le propuso al rector, el rector aceptó, pronto apareció un día en mi casa en Santa Mónica, California, a ver si podía ser decano. Acepté. ¿Qué rescata de esa experiencia como líder de una universidad de élite? A mí me encanta enseñar, siempre me gustó enseñar, enseñé en Illinois, enseñé en Tucumán, enseñé en Córdoba, enseñé en California, así que siempre me gustó mucho enseñar. Y para mí enseñar es una de mis responsabilidades básicas. Y lo que a mí más me da placer es cumplir con mis responsabilidades. Nada me hace sentir tan bien como cumplir con mis responsabilidades. Así que la responsabilidad que la siento metida en mí de enseñar es algo que siempre me ha gustado mucho hacer. A la universidad, a la Facultad de Arquitectura de Yale la conocía muy bien. Es muy pequeña, por eso es tan fácil. Cuando yo era decano teníamos un total en todos los años y en todas las disciplinas de unos 140 estudiantes, unos 40 estudiantes por año. Las clases, los estudios nunca tenían más de 9 estudiantes. Y de esa manera hay un contacto íntimo entre profesor y alumno. Yo los conocía a todos los alumnos, todos me conocían a mí, todos los alumnos se conocen entre ellos, que es muy importante. Así que crea un ambiente en que se aprende sin estructura casi. Así que para mí eso lo hice con muchísimo gusto. Me encantó ser decano. ¿Por qué decide crear su propio estudio de arquitectura? Eso, la verdad, no lo decidí, pero el Museo de Arte Moderno me pidió que diseñe la ampliación y renovación del MoMA, a 2 meses de haber comenzado mi decanato. Entonces, por supuesto, tuve que aceptar, pero no tenía ningún estudio, no tenía ni un tablero de dibujo, así que no sé cómo me pudieron elegir estos locos. Así que inmediatamente llamé a mi señora que venga a ayudarme, que estaba en ese momento enseñando en la Universidad de Oswego,
ella enseñaba paisajismo y diseño urbano. Y llamé a un amigo mío, un muchacho, un jovencito que trabajaba para mí en Gruen, que estaba enseñando en Texas, que se vengan a ayudarme. Empleé un par de ex estudiantes de Yale y tuve que armar un estudio. Usted se casó con Diana Balmori, una destacada paisajista. Quisiera saber de qué manera, con la trayectoria que ella ha tenido y su pasión por el paisajismo, ha influenciado en el desarrollo de sus edificios. Bueno, lo más lindo es que he aprendido el nombre de casi todos los árboles que yo veo. Y es increíble, qué diferente, cómo se aprecia un bosque o un lugar con árboles si uno sabe cuáles son los árboles. Se transforman en personas. Es como ir a un lugar en que uno no conoce a nadie o un lugar donde uno conoce a las personas. Así que haber aprendido el nombre y reconocido, poder reconocerlo, de pronto cada árbol tiene una personalidad diferente para mí. Un fresno es muy diferente que un haya, muy diferente que un abedul, que un roble, que un arce. Y eso, cada vez que vamos hay un yuyito, ¿cómo se llama ese? Entonces, siempre me da el nombre en latín, no dame el nombre vulgar. Pero además discutimos mucho cuestiones de estética, de paisajismo y de arquitectura, que pasan por momentos similares, con diferentes posibilidades e impedimentos técnicos. Ella está muy metida en este momento en toda la cuestión de cómo se presentan los trabajos. Tiene un libro por publicarse ahora sobre presentación de los trabajos de paisajismo, que no es fácil. Usted le ha dado un espacio preponderante al verde en la construcción de sus edificios. ¿Cómo conviven los árboles dentro de los rascacielos? Para mí, si yo puedo trabajar cerca de algo vivo, lo llaman biofilia eso, que dicen que es muy importante para la salud espiritual e intelectual. Así que si yo veo algo vivo, me hace sentir mejor. Así que tener esos 4 jacarandás creciendo, dando flor, y hay 6 pisos que se abren a los jacarandás. Eso es una maravilla. Para mí, trabajar ahí sería un regalo. No solo tengo los árboles ahí mismo, sino que los árboles a la distancia. Y es más importante aún en los países fríos donde los árboles todos pierden sus hojas en invierno. Aquí ustedes siguen teniendo bastante verde en invierno. En Estados Unidos, donde yo vivo, perdemos casi todo el verde en invierno. Con la perspectiva del tiempo, quisiera saber qué impacto tuvo en su carrera el haber decidido emigrar a los Estados Unidos. La verdad, nunca decidí emigrar. Fuimos ahí por 8 meses. Después nos ofrecieron enseñar a ambos como ayudantes. Nos quedamos otro año. De ahí me ofrecieron ir a trabajar con Sara. Entonces, bueno, estiremos. Decidimos cambiar la visa por visa de inmigrante. Y de pronto un día dijimos, pues, la verdad estamos ya aquí, hemos echado raíces ya aquí. Así que no fue una decisión, medio se dio nomás. Usted tiene 2 hijos, de los cuales uno lleva su profesión, Rafael, que es arquitecto. ¿Cómo es su relación con sus hijos? Y en especial quisiera saber cómo se lleva en el día a día con Rafael. Me llevo muy bien con ambos. Rafael va a estar aquí en Buenos Aires el viernes y vamos a pasar unos días juntos y de ahí vamos a San Pablo, Brasil, donde es una obra que él está dirigiendo, un par de edificios de altura en San Pablo. Tenemos que hacer una presentación y Diana está haciendo el paisajismo, así que los 3 vamos a ir allí. En la ciudad de Buenos Aires hay 3 edificios que tienen la marca y el sello de César Pelli, que son el edificio que construyera para en su momento el Banco de Boston, el Standard Bank, luego el edificio que construyó para Raúl Moneta del Banco República y el edificio emblemático que está en Puerto Madero, el de YPF. ¿Qué elementos tienen en común y qué los hace únicos? Bueno, las cosas que los hacen únicos es que los terrenos son ligeramente diferentes, con diferentes posibilidades, diferentes necesidades. Los clientes con sus
con lo que ellos necesitan y sobre todo con sus visiones son diferentes y los momentos son diferentes. Estamos en un momento en que el mundo, las ideas, están cambiando mucho de día a día. Y si uno quiere hacer un edificio que esté muy al día, al borde, entonces no va a ser como los edificios anteriores. Y quizás el de más avanzada, porque nos están permitiendo, hemos tenido mucho apoyo del Banco Macro, el de más avanzada va a ser el edificio del Banco Macro, una forma muy simple, pero muy escultural. ¿Cuál fue el primer rascacielos que realizó y en qué momento decide comenzar a construir edificios tan altos? La verdad es que nunca decidí construir rascacielos. Me encanta diseñar edificios de altura. Hay un problema filosófico, si uno quiere, espiritual en el rascacielos, porque los rascacielos tienen un eje vertical muy fuerte que en muchísimas culturas, yo creo que existe en el alma de todos nosotros, sentimos que conecta la tierra con el cielo. Así que a los rascacielos yo los veo como estos elementos que nos permiten conectar lo mundano con lo etéreo. Y que los chinos creen que esto es esencial, los chinos tradicionales, de las montañas muy altas y delgaditas, las llaman pilares cósmicos, sienten que son esenciales para la salud espiritual del pueblo. Así que eso es para mí lo que es un rascacielos, es una posibilidad de crear algo físico que es muy espiritual. Pero, como dije, yo no busqué diseñar rascacielos. De los proyectos se fueron dando, de pronto tuve que diseñar unos rascacielos y me pareció siempre un tema apasionante. Y propuse unas nuevas ideas que hizo que otras personas les interesara y me pidieran que yo diseñara otros. Así que ahora sí he diseñado unas cuantas docenas de rascacielos. ¿Cuántos rascacielos lleva construidos? No tengo idea, pero yo diría como 100. ¿Cuál es el diferencial que tiene su obra y qué cree que hace que puedan reconocerlo a nivel mundial? La verdad es que mi obra no es fácil de reconocer porque yo evito tener un estilo propio. Creo que eso es malsano. Lo digo porque muchos arquitectos a quienes más estimo y más respeto lo hacen, pero es malsano. Siento que no hace bien a la ciudad. Para mí, cada edificio no es tan importante en sí, sino que es un pedacito crítico de la gran obra de arte que es la ciudad. Entonces, es como si yo fuera un pintor en el estudio de Rafael de Urbino y a mí me piden que pinte una mano de un santo. Lo que yo tengo que hacer es la mano que haga la mejor pintura posible, no una mano que sea distinta, fenomenal, que todo el mundo diga, ah, mira, esa es la mano que diseñó Pelio, que pintó, eso sería un horror, por Rafael Becha. Y lo mismo siento que sin un Rafael que nos guíe, todos colaboramos en hacer la mejor ciudad posible. Así que para mí no es posible tener un estudio, un estilo fijo que repita las formas, los materiales, las características. Eso, hay 2 o 3 arquitectos en el mundo que lo hacen con tanta gracia que digo, está muy bien que lo hagan, como fue Frank Lloyd Wright, digamos. Hoy en día yo diría el único casi que le daría esa libertad sería Frank Lloyd.